diagnósticos, parte de la clínica y diagnóstico, y vamos a hacer más énfasis realmente en la terapéutica, porque la terapéutica de la apendicitis aguda sí va cambiando con el paso de los años. Realmente ahora se publicó la nueva guía, que es la guía Jerusalén, que se la ha venido actualizando ya algunos años, y pues ahora en el 2020, justamente en este mes de mayo, pues se hizo la actualización y he tratado de hacer un compendio rápido, porque esta guía pues recién se ha publicado, para poderla socializar. Tomando en cuenta el impacto de la enfermedad, pues dentro de nuestro país, en el Ecuador, la apendicitis aguda ocupa la primera causa de morbilidad en general, ¿no? Y luego seguida de la colecistitis, de la colelitias. ¿Ya? Entonces, anteriormente, pues, como sabrás, en epidemiología nos enseñaron que la IRA, las infecciones respiratorias agudas, las enfermedades diarreicas agudas y las parasitosis ocuparon en la década de los 90 y temprano en los años 2000, ocuparon las principales causas de morbilidad general. Luego fueron la hipertensión arterial y lo que tiene que ver con las cardiopatías. Pero ahora son patologías quirúrgicas y por eso es el interés de esta charla, ¿no? En este caso, pues vamos a hablar un poquito de estadística también norteamericana, en la cual, pues en Estados Unidos se han documentado que por año las cirugías realizadas de apendicitis aguda van entre los 250.000 hasta 300.000 casos por año, con una incidencia general de 233 casos por 100.000 habitantes. Se habla de que, en términos generales, toda la población mundial va a tener un 7% de probabilidad de desarrollo, perdón, un 7% de incidencia, de prevalencia de la apendicitis aguda. Sin embargo, esta prevalencia sí cambia dependiendo del área geográfica y se ha demostrado que en países de África, por ejemplo, la prevalencia es mucho menor, por lo cual hay factores demográficos que influyen en la incidencia de la apendicitis aguda. Lo que tiene que ver con el riesgo de realizar la enfermedad durante toda tu vida, de apendicitis agudas, anteriormente se consideraba en un 17%. Actualmente, con datos estadísticos mucho más exactos, pues se ha documentado que en el sexo masculino está en el 8.6%, en cambio, en el sexo femenino va para el 6.7%. O sea, ha bajado realmente el riesgo de desarrollar apendicitis aguda porque se han refinado los estudios. No quiere decir que algo haya cambiado en esto. La relación hombre-mujer anteriormente era considerada entre 3.4 sobre 1, más frecuente en los varones. Actualmente pues se ha ido igualando y ahora estamos hablando de una relación de 1.4 a 1 en lo que tiene que ver relación varón a mujer. Y lo que es el pico de incidencia de la enfermedad, pues se encuentra, bordea más o menos los 20 a los 30 años, pero su pico de incidencia mayor demostrado en estudios estadísticos es que entre los 10 a 19 años va a haber un repunte de casos de apendicitis aguda, lo cual tiene que ver con el hecho de que el apéndice cecal es un órgano inmunitario. Y a medida que va creciendo una persona, desde que nace, pues que nace con folículos linfoides, inmaduros y poco a poco van madurando, llega a su pico máximo de crecimiento justamente entre esta edad, ¿no? En la edad de la adolescencia, para luego empezar a decrecer y por último atrofiarse hasta la edad avanzada en la cual ya no tiene función inmunitaria casi que alguna, la apéndice cecal. Entonces, esos son los motivos por los cuales el pico de incidencia es mayor en este grupo etario. Por último, en los grupos menos afectados, como son los pacientes pediátricos, sobre todo en menores de 2 años, y en pacientes adultos mayores de 60 años, pues las tasas de perforación son mucho más altas debido a que la clínica no es una clínica clásica en relación a un paciente adolescente o a un paciente adulto joven. Bueno, siendo un recuento anatómico, pues la apéndice cecal tiene una posición constante en lo que tiene que ver su base. La base siempre la vamos a encontrar en la cara posterior interna del ciego, por debajo de la válvula ileocecal, donde confluyen las tres tenias del colon. Sin embargo, la posición de la punta es variable y la posición de la punta es la que me define las características que voy a tener al examen físico, sobre todo, y cierta sintomatología no típica de la apendicitis aguda puede aparecer dependiendo de la posición de la punta. Entonces, generalmente siempre vamos a encontrar una punta retrocecal, como puedes observar en la imagen, en un 64% según esta gráfica. Luego de eso tenemos la descendente interna o pelviana en un 32%. Y en menor frecuencia vamos a tener apéndices que pueden ser subsecales, como por ejemplo acá tenemos una en el 2%, una retroilial en el 0,5% o una preilial o paracecal en el 1%. Cambia mucho lo que tiene que ver la posición de la punta pendicular en las pacientes que se encuentran en edad, en periodo de gestación. Y se considera
que a partir de la semana 16 vamos a encontrar la punta pendicular elevada a nivel del ombligo, y ya casi finalizando el embarazo podemos encontrar incluso puntas subhepáticas, lo cual nos dificulta mucho lo que es la anamnesis y el examen físico, porque pueden simular cuadros de colecistitis aguda a estos pacientes cuando realmente tienen apendicitis aguda, y también la terapéutica de estos pacientes en cirugía abierta es mucho más difícil para poder localizar. Ya. La apéndice vesical tiene sus funciones. Ya, anteriormente, pues, Charles Darwin hablaba de la teoría, ¿no? De la evolución, y dentro de la teoría de la evolución hablaba también de lo que tiene que ver con los órganos rudimentarios o con los vestigios de ciertos órganos que en el ser humano, pues, ya no tienen ninguna función, como por ejemplo hablábamos del hueso coxis, por ejemplo, que es un remanente de la cola de los mamíferos. Y en el caso de la apéndice vesical es igual. Se ha demostrado que en otras especies, como por ejemplo en los cobayos, el apéndice vesical representa el 50% del tejido linfoide del intestino, ¿no? Es la principal fuente de inmunoglobulina A del tubo digestivo humano, a tal punto que Rooks, un biólogo cirujano ya de la época antigua, pues le llamó la amígdala. Por eso al apéndice vesical también se le conoce como amígdala de Rooks. Tiene importancia también en lo que tiene que ver con la microbiota comensal intestinal, ya que es reservorio tanto de prebióticos como de probióticos. Y por último, también contiene un biofilm protector para la mucosa del colon e irion terminal, que se lo ha relacionado con protección para la enfermedad inflamatoria del intestino, llámese enfermedad de Crohn sobre todo, y en enfermedad también de colitis ulcerativa. Con lo que tiene que ver con la etiopatogenia y la fisiopatología de la apendicitis aguda, pues existen muchísimas causas que la pueden generar. Sin embargo, dentro de las principales encontramos en la edad pediátrica la hiperplasia folicular linfoide, crecimiento de los folículos linfoides, generalmente en respuesta a una infección viral. En cambio, en el adulto es una obstrucción propia por un cuerpo extraño, generalmente un fecalito. Hay que entender que el apéndice vesical es un órgano que al inicio, cuando se nace, pues el neonato va a tener una base ancha. Aquí, no sé si tú logras ver la flecha, sí logras ver la flecha, supongo, ¿no? Que estoy moviendo. Pero en la base pendicular es demasiado ancha como para permitir una obstrucción del lumen. Por ende, es muy poco probable que un recién nacido desarrolle apendicitis aguda. Eso por una parte. Por otra parte, se nacen con folículos linfoides inmaduros, con placas de Peyer en la mucosa y en la submucosa apendicular, los cuales, a medida que va aumentando de edad la persona, pues van creciendo, y como ya lo mencionaba anteriormente, en la adolescencia es el pico más alto de crecimiento de estos folículos y luego se empiezan a atrofiar. Se nace aproximadamente con 200 folículos linfoides primordiales al inicio de la vida. Ante una respuesta inflamatoria de estos folículos linfoides debido a un proceso infeccioso, pues puede haber una oclusión del lumen apendicular. Sin embargo, los estudios demuestran que no todos los pacientes que desarrollan apendicitis aguda van a tener una causa obstructiva demostrable al histopatológico. Entonces, hay más factores que influyen realmente en esto. En el caso de los adultos, en cambio, es la obstrucción del lumen apendicular de la válvula de Gerlach, que se llama la válvula del apéndice vesical, la que va a desencadenar la cascada de eventos fisiopatológicos de la apendicitis aguda y se comporta como cualquier otra perforación de víscera hueca. Entonces, cuando yo tengo una obstrucción del lumen apendicular, lo que va a ocurrir dentro del apéndice vesical es que va a persistir la secreción de moco, y esa secreción de moco no va a tener una vía de escapatoria, por ende va a empezar a aumentar la presión intraluminal de la misma. Al momento que empieza a aumentar la presión intraluminal del apéndice vesical, el siguiente paso es que va a haber una obstrucción del flujo linfático y luego del flujo venoso. En el momento que ocurre la obstrucción del flujo venoso, pueden incluso formarse trombos. Esta fase inicial, en la que hay obstrucción del flujo linfático, va a desencadenar edema en el apéndice vesical, lo cual es la primera fase de la apendicitis aguda, que también se llama fase catarral. La fase catarral va acompañada de inflamación de la pleura, del peritoneo visceral del apéndice, que lleva su estímulo nervioso a nivel de los segmentos torácicos 8 a 10, los cuales forman parte del grupo ganglionar celíaco, o también conocido como plexo solar,
que se encuentra localizado justamente por debajo del orificio del hiato diafragmático. Entonces, por eso es que al inicio comienza el dolor a este nivel, o sea, el dolor en el epigastrio, que luego, cuando ya hay una inflamación del peritoneo parietal, va a reflejarse en el dermatoma correspondiente y por ende eso es lo que constituye la migración del dolor a fosa ilíaca derecha. A medida que va aumentando la presión intraabdominal, perdón, la presión intraluminal del apéndice cecal, va a persistir lo que es la secreción de moco por dentro, lo cual hace que aumente de tamaño el apéndice. Entonces, el calibre normal en imagenología es de 6 milímetros y eso hace que se engrose y eso justifica los hallazgos que uno encuentra en la tomografía o en la ecografía. Entonces, hay un aumento del grosor del apéndice, como está edematosa, también va a haber un aumento del grosor de la pared apendicular, hay hiperemia de la misma y luego de eso, pues, el aumento de la presión va a ser tal que se obstruye también el flujo sanguíneo arterial, lo cual luego va a conducir a necrosis y posteriormente a perforación. Hay que tomar en cuenta que dentro del apéndice la flora es polimicrobiana, dentro de las cuales destaca Bacteroides fragilis y Escherichia coli, y por eso es que las infecciones a nivel de la parte apendicular siempre son polimicrobianas y por eso es que se tienen que utilizar medicamentos que cubran tanto anaerobios también como gram negativos. Ese es el motivo por el cual utilizamos a veces las combinaciones como por ejemplo se expresa una metronidazol o ampicilina sulbactam que tiene cobertura para estos microorganismos. Estos procesos tienen su tiempo. Entonces, con el momento que se produce la obstrucción del lumen apendicular, pues los cambios que conducen a la perforación generalmente se dan en 48 horas en el 80% de los casos. Sin embargo, también hay reportes de que en menos de 24 horas se puede dar la perforación en el otro 20% de los pacientes. Depende mucho de dos cosas. De la ley de Laplace, que habla de que la distensibilidad de un órgano tubular es proporcional a la longitud del órgano y es inversamente proporcional al radio del mismo. O sea, mientras tengo un apéndice más larga, pues va a haber una mayor compliance y va a resistir mucho más a la perforación, a diferencia de las apéndices cortas. En cambio, si tengo un apéndice que es ancha, me va a soportar más el aumento de la presión intraluminal en relación a un apéndice que es fino. Sí está entendido, supongo, ¿verdad? Si en alguna parte pues no entienden, por favor levanten la mano o díganme no entendí. Así que puedo seguir. Bueno, sigo. Sí, doctor. Ya, perfecto. Con respecto a lo que es el cuadro clínico, anteriormente se hablaba de un cuadro clínico clásico llamado cronología de Murphy. La cronología de Murphy creo que todo el mundo la conoce aquí de los presentes, que es el dolor inicial que comienza en el epigastrio o en región periumbilical y que luego migra a fosa ilíaca derecha y que está asociado a anorexia, a náuseas, vómitos y alza térmica no tan elevada. Antes se consideraba una regla y que era fijo que todo paciente que tenía apendicitis aguda, sobre todo en el sexo masculino, me iba a presentar ese tipo de sintomatología. Sin embargo, acá pues están 3 estudios publicados aquí abajo, como pueden observar, dentro de los cuales uno, que es el primero que tengo acá, pues me dice que hasta en un 96-98% de los pacientes puede que no se encuentre esta cronología. Entonces, actualmente yo no puedo decir que todo paciente que me llega a la emergencia con apendicitis aguda va a tener un dolor que me comenzó en el epigastrio y que luego me migró a fosa ilíaca derecha. Puede ser que el paciente me presente dolor directamente en la fosa ilíaca derecha, puede ser que el paciente me presente dolor en la espalda, puede ser que el paciente me presente dolor a nivel pélvico y puede ser apendicitis aguda. Entonces hay que tomar en cuenta eso. Lo que sí es fijo es que en el 100% de los casos el paciente va a referir dolor. Y este dolor, por lo general, antecede al resto de síntomas que se presentan, como por ejemplo la anorexia, las náuseas, los vómitos y el alza térmica. Si yo tengo un paciente que me dice que debutó primero con vómito y con dolor en epigastrio, yo tengo que pensar que es una pancreatitis aguda, que es una colecitis aguda, que es una úlcera péptica perforada, pero no una apendicitis aguda. O si el paciente me dice que debutó con fiebre, escalofrío y luego con dolor lumbar, tengo que pensar que es una pielonefritis y no una apendicitis aguda. Generalmente el dolor siempre antecede al resto de los síntomas. Y como puedes observar en la diapositiva, la migración del dolor se da hasta en un 60% de los casos. El resto no migra. La náusea es más frecuente que el vómito, puede llegar hasta el 90%. La inapetencia, antes se consideraba que si no tenía anorexia no era apendicitis aguda, pues ahora no. Ahora pues estamos hablando de que 8 de cada 10 pacientes pueden tener la anorexia y un 20% pues puede que no la presente. Yo sí he operado y creo que los residentes que veo que están presentes por aquí en esta charla pues también han operado pacientes con apendicitis aguda que han tenido apetito.
Otros síntomas que se van a presentar, y esto depende mucho de la localización de la punta apendicular, por ejemplo, en las apéndices pelvianas que tienen la punta apendicular localizada hacia posterior y en contacto con el recto, puede que presente empujo y tenesmo. En el caso de que la apéndice pelviana está localizada más anterior y en contacto con la vejiga, puede presentar síntomas urinarios como disuria, polaquiuria, incluso puede haber bacteriuria en el examen de orina. Dolor lumbar, en el caso de las retrocecales ascendentes, pueden presentar flatulencia, perdón por la falta ortográfica aquí, malestar general o pacientes que dicen que presentan indigestión. Un dato importante es el hecho de que los pacientes suelen referir, uno de cada 4 por lo general, que han tenido un antecedente de este mismo dolor anteriormente. Puede ser hace un mes, puede ser hace un año, puede ser hace 15 días. ¿Ya? Y la duración de los síntomas, generalmente cuando llegan a la emergencia, son síntomas menores de 48 horas en el 80%. Sin embargo, actualmente en nuestro medio, pues los pacientes realmente están prefiriendo aguantarse mucho más el dolor y por eso en esta época de pandemia que estamos viviendo, pues los pacientes llegan más complicados a los hospitales. Con respecto a lo que tiene que ver el examen físico, vuelvo a insistir que el examen físico es muy variable dependiendo de la localización de la punta y también dependiendo de si el paciente tiene una apendicitis aguda perforada versus una no complicada. En todo caso, cada vez que yo tengo un paciente con una alza térmica mayor a 38.3 grados centígrados, tengo que pensar en qué es perforación. Generalmente nuestros pacientes no llegan con una fiebre tan elevada. Algunos incluso no reportan la fiebre, como pudieron ver en la diapositiva anterior, ¿no? Pero cuando presentan la fiebre, la presentan en estadios mucho más avanzados de la enfermedad. Generalmente ya llegando a las 24 horas en adelante, empiezan a presentar el asa térmica. Existen en la literatura reportados unos 40 signos de apendicitis aguda, pero no todos tienen una sensibilidad tan importante como para sabérmelos de memoria. Existen ciertos signos al examen físico que sí son bastante sensibles, como por ejemplo podemos observar aquí el signo de Bloomberg, que tiene un 97% de sensibilidad para apendicitis aguda, pues recordarán que el signo de Bloomberg es la compresión en fosa ilíaca derecha y que despierta dolor luego de descomprimirla, o también se le llama signo de rebote por eso. El signo de McBurney, que tiene una sensibilidad del 50% hasta el 94% y una especificidad que puede llegar hasta el 86%, recordando que para poder localizar el punto de McBurney es un punto que es referente a la base apendicular, pues, en el cual yo tengo que trazar una línea imaginaria entre la espina ilíaca anterior superior del lado derecho con el ombligo y la divido en 3 partes. Y la unión de los 2 tercios internos con el tercio externo es el punto de McBurney. Y otra forma de medirlo más fácil es 2 traveses de dedo, o sea, 2 pulgadas desde la espina ilíaca anterior superior. El signo de Robson, ¿me lo puede recordar, por favor? ¿Alguien por ahí? Luis. No está. Sí, Bueno, no, continuamos. ¿Dónde está o no está Luis? A ver. sí, sí, no, no me Sí, lo no, recuerdo. bueno, no lo recuerdas, te lo recuerdo. El signo de Robson es la compresión en fosa ilíaca izquierda que me va a despertar dolor en el lado derecho, en la fosa ilíaca derecha, y se debe a movilización de gas del colon de ese lado hacia el otro lado. Es un signo que tiene una sensibilidad del 68% con una especificidad alta, hasta el 96%. El signo del psoas, bueno, eso creo que todo el mundo lo conoce, pues es la elevación pasiva del músculo psoas por parte del examinador mediante las maniobras de Cope, que tiene una sensibilidad baja hasta el 42%, mucho más alta cuando el paciente tiene una localización apendicular retrocecal. El signo del obturador tiene una sensibilidad muy baja, que es del 8% en apendicitis aguda, sobre todo cuando está en de localización pelviana. El signo de Danfi, que también se le conoce como maniobra de Valsalva, pero realmente se llama así, signo de Danfi, en el cual uno le hace hacer algún tipo de esfuerzo al paciente. Por ejemplo, tápese la boca y la nariz y estornude. Eso despierta dolor en fosa ilíaca derecha, tiene una sensibilidad del 80% y es mucho más sensible en pacientes pediátricos. Y por último, un signo que se llama signo de Markle, que se lo puede hacer de manera activa, haciendo que el paciente se pare sobre la punta de sus dedos del pie y que se deje caer sobre los talones, lo cual despierta dolor en fosa ilíaca derecha. O también la manera pasiva, en la cual el examinador con el paciente acostado golpea con el puño el talón del lado derecho y despierta dolor en fosa ilíaca derecha, pues tiene una sensibilidad que llega al 73%. Antes se pedía que a todo paciente se le realizara tacto rectal para estimar diagnóstico de apendicitis aguda. Sin embargo, no apoya el diagnóstico. No hay utilidad en estar utilizando tacto rectal y se debe de reservar para aquellos pacientes que tienen síntomas obstructivos en los cuales se puede
determinar alguna masa al tacto. Sin embargo, no está dentro de el abanico de maniobras del examen físico que tienes que realizar ante la sospecha clínica de un paciente con apendicitis aguda. Con respecto al diagnóstico de la apendicitis, pues en el 90% de los casos yo puedo establecer un diagnóstico solamente con la clínica. Sin embargo, tengo herramientas de apoyo como son exámenes de laboratorio, exámenes de imagen, scores de predicción diagnóstica, de lo cual ya voy a hablar más adelante. Y por último, lo que es la laparoscopía diagnóstica, que sería un método que aparte de ser diagnóstico, también puede ser terapéutico. Y también existen una gran cantidad de diagnósticos diferenciales y depende mucho de la edad y del sexo del paciente. Pues así podemos observar, y quiero que se haga más énfasis en el caso del sexo femenino, en el cual mucha patología ginecobstétrica me puede confundir con apendicitis aguda. Aquí tenemos, por ejemplo, el Mittelsmers. El Mittelsmers significa dolor a mitad de ciclo, pues es un dolor que suele durar entre 24 y 48 horas antes, justamente en la mitad del ciclo ovulatorio de la mujer, y que se debe a la rotura del folículo, ovárico del lado derecho, cuando ovulan en este lado, ¿ya? Enfermedad pélvica inflamatoria, como por ejemplo salpingitis, enfermedades, por ejemplo, del sistema renurinario, como pielonefritis, embarazo ectópico, y ya voy a hacer hincapié en esto del embarazo ectópico, pues también son importantes descartarlos en mujeres, sobre todo en edad fértil, considerándose edad fértil desde los 16 años, según la norma americana. Sin embargo, acá en nuestro medio, pues, desde que comienza la menarquia, debería considerarse una mujer en edad fértil, ya que tenemos un inicio de vida sexual activa mucho más temprano en relación a otros países. Y la endometriosis también es un diagnóstico diferencial muy importante, ya que se nos confunde bastante nuestros casos de apendicitis aguda, y al momento que realizamos la apendicectomía, pues encontramos pocos de endometriosis, y ya a futuro vamos a hablar de qué hay que hacer en estos casos. Con respecto a lo que vamos a encontrar en el laboratorio, pues es casi constante la leucocitosis con desvío de la fórmula de Schilling hacia la izquierda, mayor al 80%, en el cual nos va a dar una sensibilidad del 80%. O sea, 2 de cada 10 pacientes puede que no me presenten estos hallazgos de laboratorio y que tengan apendicitis aguda. Los valores que se consideran como para decir que está en fase no gangrenosa es hasta 15.000, 14.500 dice la literatura. Ya, en fase gangrenosa puede ser hasta 17.100 según la literatura, pero ya perforación estamos hablando de 18.000 en adelante. Sin embargo, actualmente la actualización de la guía de Jerusalén considera que con 15.000 se puede pensar ya en apendicitis aguda perforada, según lo que estaba leyendo. Sin embargo, pues estos valores son los que se han estado manejando, por lo menos en esta literatura de Martín y colaboradores, que fue revisada en febrero de este año, pues seguía manteniendo estos valores, estos parámetros, o sea, 18.000 como sin marcador de perforación. Hay que tomarlo en cuenta. La bilirrubina total también es un marcador de inflamación, y en el caso de apendicitis aguda es un marcador de perforación cuando tiene más de 1 miligramo sobre decilitro, que tiene una sensibilidad no tan alta, 70% no la considero tan alta, y una especificidad sí del 86%. Y lo que tiene que ver la proteína C reactiva, pues mayor a 1 miligramo sobre decilitro, sí tiene un valor sobre todo predictivo negativo. O sea, pacientes que tienen dolor en fosílica derecha y que no tienen una proteína C reactiva, es muy poco probable que tengan apendicitis aguda. Según este reporte, pues hasta el 100% de valor predictivo negativo. Con respecto a lo de la mujer en edad fértil, pues se debe solicitar el screening de embarazo, según lo que se mencionaba anteriormente. Ahora ya no. Ahora el screening de embarazo, como lo mencionábamos en una clase anterior, pues se tiene que primero hacer en base a la historia clínica de la paciente. O sea, si la paciente tiene riesgo de estar embarazada, pues se debería de realizar el examen de embarazo. Pero si la paciente manifiesta que no, pues no hay manera de realizarlo sin consentimiento informado. Sin embargo, hay que tomar en cuenta pacientes adolescentes que todavía incluso se las consideran en edad pediátrica, los cuales van acompañados de su familiar y muchas veces mienten en este asunto de la vida sexual, y sí hay que persuadirles a veces para que accedan a realizarse la prueba de embarazo. Entonces hay que tomarlo en consideración para poder descartar un embarazo ectópico. Y con respecto a lo que tiene que ver el examen de orina, el hecho de que yo tenga un examen de orina con bacterias presentes no quiere decir que tenga una infección urinaria en la paciente. Aún así, puede ser apendicitis aguda y se debe a los apéndices que se encuentran en contacto con el aparato urinario, no solamente en la parte pelviana, sino también puede ser una retrocecal que esté adherida al uréter y que me puede estar produciendo translocación bacteriana, la cual se me traduce en bacteriuria. Y eso no quiere decir que sea una IBU, ¿no? Entonces es muy difícil realmente
un diagnóstico de apendicitis aguda en los pacientes que me presentan un hemopatológico. Nos puede confundir y son estos pacientes los que se saben complicar realmente con peritonitis y luego terminan intervenidos quirúrgicamente. Con respecto al apoyo diagnóstico por imágenes, y ya más luego vamos a hablar de cuándo elegir el método diagnóstico de imagen, pues la tomografía es el método más sensible. Sin embargo, en manos experimentadas y en la disposición de un buen aparato con respecto a lo que es el ultrasonido, pues podemos tener una sensibilidad similar tanto en ecografía como en la tomografía, que puede llegar hasta el 98%. ¿Cuáles son los signos tomográficos para yo definir que tiene apendicitis aguda? Primero, debo adelantar que toda tomografía, para poder definir una patología inflamatoria abdominal, tiene que llevar contraste intravenoso. Entonces, la única forma de yo poder, por ejemplo, ver el realce de la pared, como se ve aquí en esta diapositiva, es dándole contraste intravenoso al paciente. Si no, este signo me desaparece en una tomografía simple. Una tomografía simple realmente es una radiografía cara. Todos los pacientes deberían recibir contraste, o si sea de baja dosis, como dice la guía actual, dar baja dosis de contraste intravenoso, para poder determinar si hay realce de la pared o no en el apéndice fecal. El diámetro mayor a 6 milímetros es un signo apendicular importante. La pared en su grosor mayor a 2 milímetros, este signo que es fácil de observar también, que es el de la grasa periapendicular sucia, que se lo puede ver muy bien, pues ahorita tenemos una paciente ingresada en el hospital en el que se ve clarísimo este signo de la grasa sucia. El realce de la pared, como te decía, es con el contraste intravenoso, y por último la posibilidad de ver un apendicolito, solamente se da en 1 de cada 4 pacientes. Sin embargo, estos signos asociados a la clínica son prácticamente patognomónicos hasta en el 98% de los casos de apendicitis aguda. En la ecografía lo que más resalta es el diámetro apendicular, similar a la tomografía, y tenemos otros exámenes como por ejemplo la resonancia magnética, que tiene una sensibilidad muy alta. El único problema es que es un examen que toma tiempo y que no está disponible en todos lados, y la radiografía simple de abdomen, que solamente tiene una probabilidad del 20% de demostrar signos apendiculares, los clásicos borramiento del psoas, la presencia del apendicolito, el aja centinela y el edema interasa, solamente ocurren en 2 de cada 10 pacientes. Por ende, no se debería de pedir de manera rutinaria una radiografía simple de abdomen para el diagnóstico de apendicitis aguda. En el embarazo hay mucha controversia sobre qué realizar, y ya más adelante vamos a ver, según lo guía Jerusalén de este año, pues dice que ya se puede hacer ¿cómo se llama? La ecografía como método de elección y no la tomografía. Sin embargo, pues la tomografía de pelvis, como puedes observar acá, solamente me da de 10 a 50 miligrays de exposición, y bueno, esta guía de la Sociedad Americana de Cirugía Endoscópica, pues dice que una mujer embarazada puede recibir de 50 a 100 miligrays. Entonces, tranquilamente se le puede hacer una tomografía abdominal y pélvica sin que eso me represente riesgo o bien de malignidad hematológica en el último trimestre, o bien de teratogénesis en los primeros 3 meses del embarazo. Estoy viendo que me está advirtiendo por si acaso el Zoom que se me puede cortar la charla. Si es que se llega a cortar, yo vuelvo a generar la reunión por si acaso para que se vuelvan a unir y les paso el link, ¿no? Ya, pero bueno, continuamos. Con respecto a lo que tiene que ver a la apendicitis aguda complicada, pues ya mencionaba anteriormente que a las 24 horas los pacientes en un 90% van a presentar ya necrosis, y el 65% va a tener una perforación a las 48 horas. Antes se hablaba de un 80%. Esto de aquí es una actualización que se hizo en este año, pues de este mismo autor, Martín y colaboradores, pues decía 80%, ahora los estudios dicen que es el 65%. ¿Ya? Y este 20%, como mencionaba, pues se va a perforar a las 24 horas. ¿Cuáles son los predictores de perforación? Primero, temperatura alta, ya lo mencioné previamente, los leucocitos por encima de 18.000, la guía actual dice 15.000, líquido libre visto en ultrasonido o visto en tomografía, la bilirrubina total mayor a 1 miligramo sobre decilitro, la PCR mayor a 2.5 miligramos sobre decilitro, el fibrinógeno elevado por encima de 572, el volumen plaquetario medio, que es un examen que nos llega en toda geometría y que no le tomamos mucha importancia, pues menor a 7.2 femtolitros. Tengo 2 pacientes ahorita hospitalizados con apendicitis aguda, una que presentó complicaciones, otro que tiene un plastrón apendicular, en el cual el volumen plaquetario medio está en 5. Entonces hay que tomar en cuenta también que es un predictor de perforación eso, ¿no? Y el índice de distribución plaquetaria, que también viene en toda biometría hemática, pues por encima del 15% es un predictor de perforación. Ahora sí, vamos a hablar un poquito del tratamiento. Pues anteriormente, esta guía que observan aquí en su pantalla, pues fue publicada por Salomón Di Saverio en la revista mundial de cirugía de emergencia. Pues Salomón Di Saverio es uno de los padres de la cirugía contemporánea.
en Italia, en Bolonia específicamente, pues él se ha reunido varias veces y la primera vez que se reunió para realizar este tipo de consenso fue en Jerusalén, o sea, fue en Israel, perdón, y le llamaron Guía de Jerusalén, publicada ya en el año 2013 y la última actualización que se ha dado fue justamente en el 2019 y publicada ahora en este año, en este mes. Entonces, aquí, para el desarrollo de esta guía, pues se reunieron 6 expertos en los cuales se analizaron 7 temas principales con una revisión de más de 900 artículos científicos, entre los cuales hicieron la lectura crítica y se quedaron solamente con 157 artículos. Publicaron 48 estatutos y 51 recomendaciones, de las cuales la mayor parte no son de interés para un médico general, por eso no las tomaré mucho en cuenta, pero lo que tiene que ver con diagnóstico y con las vías de elección de tratamiento sí vamos a tratarlo el día de hoy. ¿Cuáles son los temas que trata el consenso de Jerusalén o la guía de Jerusalén? Primero, diagnóstico. Segundo, manejo no quirúrgico de casos no complicados. Tercero, tiempo de realizar la apendicectomía y el retraso en el manejo dentro del hospital. 4, tratamiento, aspectos técnicos con respecto al tratamiento quirúrgico. 5, gradación intraoperatoria de apendicitis aguda. 6, manejo de lo que son los cuadros de perforación apendicular con flemón acceso y por último lo que tiene que ver con la antibiótico-terapia perioperatoria. Pero bueno, esto es una guía muy extensa, es una guía de 42 páginas, realmente prefiero yo dividir esto en otro tema, que bueno, les pasaré el link por Zoom para ver si lo podemos completar el día de mañana o lo podemos completar durante otra sesión para poder culminarlo, ¿no? Y también lo que tiene que ver con complicaciones de la apendicitis aguda. Pero bueno, vamos a tratar ahorita solamente lo que es el diagnóstico, lo que es el manejo no operatorio y lo que es el tiempo de apendicectomía, el retraso del tratamiento y algunos aspectos de lo que es el manejo quirúrgico. Primero, volviendo a aspectos históricos, y pongo históricos entre comillas porque esta publicación, como pueden ver, es del 2017, sin embargo ya se considera obsoleta porque ciertas cosas que están mencionadas acá pues ya están como que más establecidas. Pues primero, la afirmación. Históricamente siempre se ha dicho que la cirugía es el estándar de oro para el manejo de la apendicitis aguda, sin embargo, eso actualmente, y aún en la época en la que estamos viviendo, en la que hay una pandemia y en la cual tenemos que minimizar el uso de la cirugía porque aumenta la mortalidad por la infección por COVID, pues ya se está en tela de duda y cada vez con más fuerza de que la cirugía sea el estándar de oro. Pues actualmente el manejo clínico de la apendicitis aguda es una muy buena opción si se sabe elegir bien el paciente. Y con respecto al manejo no quirúrgico, ¿qué es lo que sabemos? Que la tasa de recurrencia es baja y lo marco con rojo porque en el año 2012 se publicó un estudio llamado estudio NOTA, No Operative Treatment of Acute Appendicitis, o sea, el manejo no operativo de la apendicitis aguda, en el cual se reportaban tasas del 13% de recurrencia, pues actualmente ya no, y ya vamos a ver más adelante cuáles son las tasas de recurrencia. Por último, la apendicectomía de intervalo no es necesaria. En el año 2012 se decía que la apendicectomía de intervalo, y llámese apendicectomía de intervalo a la resección quirúrgica del apéndice luego del manejo clínico, pues no era necesaria porque las tasas de recurrencia justamente eran bajas y porque la probabilidad de que la causa sea tumoral también era baja. Luego, hasta el año 2019, se volvió a mencionar que se tiene que realizar la apendicectomía de intervalo debido a que hay una alta frecuencia de causa neoplásica en mayores de 40 años que puede llegar hasta el 30%, pero actualmente la guía Jerusalén del año 2020 dice que no es necesaria nuevamente, porque la recurrencia de los síntomas en 5 años es baja y las probabilidades de neoplasia también lo son. Entonces, esto va cambiando y es por eso que se hacen las actualizaciones de estas guías de manejo y todas las cosas que yo pude haber dicho el año pasado o hasta el día de ayer han cambiado el día de hoy y toca uno volver a estudiar, volver a establecer sus estándares y de pronto el manejo quirúrgico que uno le promete a los pacientes de apendicitis aguda que fueron manejadas con antibiótico-terapia y que se les prometió para el próximo año, cuando ya me lleguen y me tocará decirles que no, que a lo mejor no sea necesario. Ahora se recomienda, por ejemplo, hacer screening de cáncer colorectal y otras cosas que poco a poco vamos a ir desarrollando en esta charla, ¿no? Y bueno, lo de los pacientes seleccionados también, ya vamos a conversar un poquito de eso, pues no todo el mundo se le puede ofrecer el manejo clínico de apendicitis aguda. Si me llega un paciente con signos de irritación peritoneal, con shock eséptico, yo no le puedo prometer este tipo de tratamiento. Sin embargo, si me llega una persona que tiene varios días de evolución, con masa palpable, que es un paciente que tiene menos de 16.000 blancos, por ejemplo, que tiene menos de 60 años, que tiene una proteína cerrativa menor a 60, es un paciente que sí me encaja dentro del manejo clínico y es un paciente que tiene una tasa de éxito por encima del 90%. De pronto, si estas cosas se hubieran publicado por la década de los 60, no hubiéramos tenido que llegar a esto. Pues no sé si ustedes conocían previamente
sobre esta noticia, ¿no? De este médico ruso que se llama Leonid Rogozov, el cual en la Antártida, pues, presentó un cuadro apendicular y se realizó él mismo la apendicectomía. Y como pueden observar, pues se realizó la apendicectomía sin normas asepsia y antisepsia. Y no sé qué habrá pasado con él después de la cirugía realmente, pero a lo mejor con unas cuantas dosis de antibiótico intravenoso se hubiera evitado este tipo de cosas. Ahora sí, vamos a desenvolver poco a poco la guía de Jerusalén. Primero vamos con el aspecto diagnóstico. Entonces, ¿qué preguntas se desarrollan en esta parte? Primero, ¿cuál es el valor de los sistemas de puntuación clínica en el tratamiento de pacientes adultos con sospechas de apendicitis? Y si se pueden utilizar como base para un manejo estructurado. ¿Cuáles son las respuestas? Primero, se tiene que adoptar en cada paciente una medida individualizada en lo que tiene que ver con el enfoque diagnóstico para poder definir cuál es el riesgo de apendicitis aguda, cuál es la probabilidad de que el paciente que tenemos enfrente sí tenga apendicitis aguda, y luego de eso planificar cuál es la ruta de diagnóstico de manera escalonada apropiada en los pacientes que tienen sospecha según la edad, según el sexo y según los signos clínicos y los síntomas del paciente. Pues existen varios scores clínicos que se han publicado a nivel mundial, pero no todos tienen una buena sensibilidad y la gran mayoría de estos scores más me sirven a mí para determinar qué pacientes yo puedo mandar a la casa porque tienen bajo riesgo de apendicitis aguda y cuáles pacientes van a requerir sistemas de diagnóstico como por ejemplo ecografía o tomografía y cuáles yo ya tengo ya el diagnóstico definitivo. Sin embargo, como mencionaba, los scores de predicción clínica solamente me sirven a mí para poder excluir enfermedad e identificar qué pacientes necesitan diagnóstico de imagen. Y todos aquellos pacientes en los cuales la valoración clínica del médico, sobre todo si el médico es especialista o residente con experiencia en cirugía y dice que tiene apendicitis aguda, yo no tengo necesidad de realizar un score. Entonces, como pueden ver la recomendación 1.2.1, que está acá abajo, que es la segunda, dice, se recomienda el uso de scores clínicos para excluir la enfermedad e identificar pacientes de riesgo intermedio, lo que acaba de mencionar. La recomendación 1.2.2 dice, en cambio, que en una embarazada no tengo que solamente basarme de la clínica de la paciente, tengo que ayudarme de otros apoyos diagnósticos, como son laboratorio, como son imagen. Los scores pueden verse muy alterados en estos casos. Otra recomendación que dan en el enfoque diagnóstico es que no se tiene que utilizar